Hola, ¿cómo estás? Hoy es 19 de junio y aquí en Estados Unidos se proclamó una nueva celebración que va a ser para aquellos federales. Van a tener un día más de libre, pero se celebra Juneteenth, cuando el ejército de la Unión Americana llegó a Galveston para compartir con los esclavos afroamericanos que habían sido liberados con la proclamación de emancipación en 1862. Pero esto ocurrió 2 años y medio cuando llegó el general Granger a Galveston para hacer cumplir la ley en Texas, el último estado que seguía imponiendo la esclavitud. Interesantemente, los hermanos de Gálatas también habían llegado a tener la libertad en Cristo, pero luego pareciera que gente venía a tribularlos, y ellos entonces estaban volviendo a prácticas que los llevaran a esclavizarse. Y hoy quiero que pensemos en viva en libertad, en Gálatas 5:1, nada más un versículo. Gálatas 5:1 nos viene a Pablo a llamar a que vivamos en libertad, y yo le llamo a usted que viva en libertad. Y dice así este pasaje, este versículo: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Viva en la libertad, no vivas bajo la esclavitud. En la Reina Valera actualizada que ahorita leímos, no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. En la Nueva Versión Internacional nos dice: no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y en la Biblia para Todos dice: así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud de los Gálatas era la circuncisión. La gente había venido a decirles: si no te circuncidas, entonces no vas a ser salvo. Muchas personas llegan a pensar que si Cristo no es suficiente, que tienen que hacer algo más para poder recibir la salvación. Y eso era lo que inquietaba a Pablo, de que hermanos en la fe estaban siendo llevados a decir que había algo más que tenían que hacer. La pregunta es: ¿cuál es tu yugo con la que cargas? Cristo nos dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Pero también no vivas bajo la esclavitud por fuera. En ocasiones uno se esclaviza por situaciones o personas que vienen de fuera. Uno de la esclavitud de fuera es el legalismo, y uno puede dejar que alguien use el legalismo para que entonces seas una vez más esclavo de algo que no necesitas ser esclavos. Debemos ser atados por amor, no por legalismo. Esclavitud por dentro. Hay otras veces que nos esclavizamos por dentro. Las tentaciones y el pecado y el resentimiento que nos atan
Y eso entonces nos lleva a esclavizarnos por dentro. El ejemplo que quiero dar aquí es Nelson Mandela, que él viene a decir en uno de sus dichos famosos: resentimiento es como tomar veneno y tener la esperanza que va a matar a tus enemigos. Resentimiento es como tomar veneno y tener la esperanza que va a matar a tus enemigos. La aplicación a nuestra vida, a tu vida en esta semana: no te envistes con la carga que otros te quieren poner o por las que tú mismo te has impuesto. Deja que el Señor te dé la libertad para vivir en libertad y para que no vivas bajo esclavitud. Pero también en este mismo versículo, viva en libertad. Cristo te libera. Cristo te libera. La Reina Valera actualizada nos dice: en la libertad con Cristo nos hizo libres. En la Nueva Versión Internacional, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y en la Biblia para Todos, Cristo nos ha hecho libres de verdad, para vivir en libertad. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo ya nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y para que lo tengamos en abundancia, para que podamos vivir y no solamente existir, para que podamos vivir, no solamente vivir, sino vivir en libertad. Cristo te libera no solamente para vivir en libertad, pero Cristo te libera porque tiene la autoridad que tiene como hijo. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo los libera, pues serán verdaderamente libres. Y algunos querían llegar a decir: pero Abraham es nuestro padre, ¿por qué necesitamos ser liberados? Pero lo que pasa es de que el pecado nos detiene. El pecado es aquello que nos esclaviza, y por eso entonces necesitamos ser liberados. Y el que nos puede liberar, el que tiene la autoridad para liberar, es Cristo Jesús, como nos dice ahí en Juan 8:36. Así que si el Hijo lo libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero también Cristo te libera para servir al prójimo. Cristo no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como nos dice Mateo 20:28. Pero también lleguemos a entender que Él mismo viene a darnos ejemplo. Él, delante de los discípulos, decidió. Sin duda algunos estaban preguntando: ¿y quién va a lavar los pies en esta Pascua? Porque no tenemos esclavos. ¿Quién se va a rebajar a ese punto? Y el Señor Jesucristo entonces toma una toalla y entonces toma un recipiente y empieza a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Llega con Pedro y Pedro le dice: no me los laves. Y él dice: si no te los lavo, no tienes nada que ver conmigo. Y él entonces dijo: pues lávame todo el cuerpo. Y dijo: no solamente es necesario que te lave los pies. Pero entonces viene a decirnos: porque ejemplo les he dado. Porque ejemplo les he dado. Él ha venido para darnos libertad, y Cristo te libera porque tiene la autoridad para poder servir al prójimo y para vivir en libertad. El ejemplo que quiero dar aquí es otra vez Nelson Mandela. Él pudo haber dejado que la manera que lo trataron encarcelado
lo hiciera vivir resentido y queriendo vengarse. Pero no, Él perdonó a los que le hicieron mal. Aún uno de sus, de los que le hicieron la vida difícil, Él lo perdonó, y el alguacil viene a dar testimonio de cómo recibió ese perdón de Nelson Mandela. Pero él viene a decir de uno de sus otros dichos: de vivir en libertad no solo es el quitarse las cadenas, sino de vivir de una manera que respeta y aumenta la libertad de otros. Vivir en libertad no solo es el quitarse las cadenas, sino de vivir de una manera que respeta y aumenta la libertad de otros. En este mismo versículo venimos a también ver: viva firme en la libertad. Viva firme en la libertad. Estén pues firmes en la libertad. Es lo que nos dice la Reina Valera actualizada. En la nueva versión internacional nos dice: por lo tanto, manténganse firmes. Y en la Biblia para Todos nos dice: no abandonen esa libertad. Viva firme en la libertad en tu profesión como creyente. Era lo que les estaba tratando de decir a los Gálatas. Era de que ellos ya habían puesto su confianza en Cristo, ya habían llegado a experimentar la libertad en Cristo. ¿Por qué entonces estaban devolviendo a esa profesión que ya habían llegado a tener? En la profesión de fe, recuerda cómo viniste a Cristo. En esa fe sencilla, una fe sencilla que llora con los dolores de otros, sencilla como el Señor Jesucristo, sencilla para curar con esperanza la tristeza, una fe sencilla que no le da espacio a la mentira y acomodarse a la injusticia. Viva firme en libertad de los ritos y las tradiciones. Cristo te ha liberado de ritos y tradiciones que te roban del gozo de tu salvación. No deja que esos ritos y tradiciones sea lo que te viene a esclavizar una vez más. Viva firme en la libertad de los ritos y las tradiciones, pero también viva firme en la libertad del poder de la culpabilidad del pecado. Muchas veces la culpabilidad del pecado nos roba del gozo de la salvación. Mantente firme en no dejar que la culpabilidad se asome. Confiese tu pecado y deje que Dios haga su proceso de limpiarte. Muchas veces cargamos con el pasado. Póngalo a los pies del Señor. Póngalo a los pies del Señor. El ejemplo que quiero dar aquí es una mujer que fue muy útil para que pudieran pasar esta ley federal, Opal Reed. Ella y sus papás, sus hermanos, habían vivido en un pueblo cerca de Shreveport, Luisiana, pero en el lado de Texas. Y en 1939, ella a los 12 años, se movieron a Fort Worth, Texas. Él había comprado una casa y le había preguntado si había problemas, y le habían dicho que no tal cual para que se vendiera. Y era la única familia
de afroamericana que estaba entrando a esa colonia de puros blancos. Llegaron ahí en 1939, 4 días antes del 19 de junio. Y en esos 4 días que llegaron, se empezaron a fijar que estaba llegando un grupo, una familia negra, una familia afroamericana a esa colonia. Y entonces aún el periódico, The Fort Worth Star-Telegram, había puesto un escrito en el 18 más o menos de junio, que había protestado 100 personas enfrente de esa casa, que no estaban contentos porque estaban integrando esa colonia, esa población. El 19 de junio de 1939, Opal tenía 12 años, cuando 500 personas llegaron a su casa. Llega a haber testimonio de que sus papás habían mandado a ella y sus hermanos con conocidos, y él iba a usar su pistola que tenía para defenderse, pero los alguaciles le dijeron que si él la usaba, entonces ellos no podían hacer nada si venían en contra de ellos los 500. En sí, no hicieron nada de todas maneras, porque él y su esposa tuvieron que salir corridos de ahí. Muchachos entonces entraron, incendiaron su casa, llegaron a quemar todo lo que había, todos sus muebles, todo lo quemaron. Y por cierto, nadie fue encarcelado por lo que ellos hicieron. Interesantemente, en 1938, el gobernador de Texas había hecho una proclamación que los afroamericanos observaran el 20 de junio porque el 19 cayó en domingo, y normalmente entonces no lo observaban cuando caía en domingo. Y un año después, llega a tener este incidente. Esto hubiera podido, para muchas personas, para Opal, la podía meter en resentimiento y dolor y llegar a que ella llegara a darse por vencida. Pero en vez de hacer eso, ella entonces llegó a adelantarse, y ella misma comparte: lo que ellos querían era lo mismo que querían sus vecinos blancos, de poder tener un trabajo y de poder llegar a tener éxito y poder salir adelante. Ella en sí pudo salir adelante, pues ella fue a la universidad, y después de eso entonces llegó a tener una carrera como educadora y como consejera dentro del distrito. Y a los 89 años, en vez de que ella se sintiera agobiada y deshecha por todo lo que había hecho, a los 89 años ella estaba empujando a que hubiera una ley federal, pero siguió en su empuje. En sí, ella dice que ella siempre camina 2,5 millas todos los días para recordar los 2 años y medio que tomaron para que
le dieran la libertad a aquellos esclavizados en Galveston, Texas. Y entonces esa es la celebración, es porque los que fueron esclavizados, cuando llegaron a ver la libertad, entonces entraron en jubileo y ellos se gozaron. Y entonces esto viene a ser realidad en su vida. La aplicación a tu vida y a la mía es que en esta semana mantente firme en la libertad que Cristo te ha dado. Que Cristo te ha dado. Cuando nos mantenemos con esa firmeza y llegamos a entender que no importa qué es lo que venga, lo que trae la vida, no dejamos que eso nos derrote, sino que lleguemos a encontrar en Cristo la libertad que Él nos ha dado para que puedas vivir en una vida en abundancia, para que no solamente existas en esta semana, sino vivas abundantemente y puedas gozarte en el Señor. En conclusión, para vivir en libertad, no dejes que algo o alguien te esclavice, dejando que ellos tengan control de tu vida, sino deja que Cristo tenga control de tu vida, y así el Señor te libera. Estés firme en tu resolución de vivir en la libertad que Cristo ofrece al servir al prójimo y respetar la libertad de otros, y que realiza esa misma realidad en la vida de cada uno. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias, porque hay muchas ocasiones en donde personas quieren robar esta libertad que tú has dado. Y aún nosotros mismos, muchas ocasiones, llegamos a ver que dejamos que otras cosas nos roben de esa libertad que tú nos has dado. Que podamos gozarnos en ti, Señor, y no dejar que otros nos roben del gozo de tu salvación. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Tenga una buena semana y que Dios te bendiga ricamente. Que, por cierto, para los papás, feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Dios le bendiga.